Nuevamente estamos aquí congregados para escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Un mensaje que nos nutra espiritualmente hablando y que nos ayude a seguir hacia adelante en este tiempo que nos ha tocado vivir. Cuando veo las noticias, aquellos que les gusta ver noticias, yo no veo muchas noticias, pero sí me informo a través de otros medios como el internet. Me doy cuenta de que el mundo está en caos, de que Cristo está a las puertas. Y nosotros como pueblo de Dios, ¿qué necesitamos hacer para estar preparados para el día grande y terrible de Jehová de los ejércitos? Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta mañana. Espero de que se sientan felices de estar en la casa del Señor. Mientras que el mundo va en pos de los placeres, de los deleites y de las cosas terrenales, el pueblo de Dios saca tiempo para venir y encontrarse con su Creador en su día santo. Hoy conmemoramos sábado, conmemoramos el día que Jehová nuestro Dios creó los cielos y la tierra. Él es Dios y Él es nuestro Creador. Y solo Él se merece nuestra gloria y nuestra honra. En esta mañana vamos a estudiar un tema muy importante. Espero de que ustedes estén concentrados, que no nos distraigamos, que tratemos de apagar nuestros teléfonos celulares si todavía los tenemos prendidos, para que no suenen durante el culto. Y que pues tengamos nuestras libretas, que los niños junto con sus padres estén tranquilitos, estén escuchando también el mensaje de la palabra de Dios, ya que los niños también tienen derecho a la salvación. ¿Sabían ustedes eso? No solo los adultos, no solo los más adultos, sino también los niños también tienen derecho a conocer el mensaje y prepararse para un mundo mejor. Yo no estoy feliz de vivir en este mundo. ¿Ustedes lo están? No, hermano, porque este mundo lo único que nos ofrece es miseria, dolor, enfermedad y muerte. No sé si usted está contento de vivir en un mundo así. Yo deseo una patria mejor, una patria celestial. Así como todos los profetas, todos los patriarcas del Antiguo Testamento, comenzando con Abraham y toda esa descendencia, todos anhelaban, como dice el libro de Hebreos capítulo 11, anhelaban una mejor patria. La patria celestial. Anhelaban la ciudad cuyos fundamentos y cuyo arquitecto es ¿quién? Es Dios, es Jehová. Ojalá que nosotros también sintamos ese deseo, ese anhelo. Zacarías capítulo 4, la lectura que el hermano Jorgito leyó, hermosa lectura, hermosa pensamiento para nosotros meditar en este mensaje el resto del día. Habla de un personaje que se llamó Zorobabel. ¿Saben ustedes quién fue Zorobabel? Bueno, lo vamos a ir estudiando durante el desarrollo de este tema. Jugó un papel muy importante en el pueblo de Israel cuando el pueblo de Israel regresó después de 70 años de cautiverio en Babilonia. Regresó a su tierra natal, regresó a Jerusalén. ¿Y en qué condiciones se encontraba Jerusalén cuando ese pueblo regresó? Ese remanente regresó, estaba destruida. El templo que había levantado Salomón estaba en ruinas prácticamente. Había sido desolado, tal y como lo había predicho el Señor Jehová en su palabra por sus profetas como Jeremías, como Isaías, como Ezequiel, por causa del pecado del pueblo de Israel. Y la desolación había tomado lugar por manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia. No pensemos, queridos hermanos, que Dios no toma en cuenta nuestras rebeliones, nuestros pecados, nuestra falta de consagración. Dios toma nota de todo eso.
Pero va a llegar el tiempo, si nosotros no nos arrepentimos, si nosotros no enmendamos nuestra vida, si no hacemos una consagración, una reconsagración al Señor, verdaderamente recibiremos el pago de retribución. Dios no quiere eso. El Señor desea que cada uno de nosotros seamos salvos. Dice Zacarías 4:9, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa. O sea que la reconstrucción de ese templo que estaba en ruinas iba a comenzar ¿desde qué? Desde los cimientos. Y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, dice el profeta Zacarías. Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en la mano de Zorobabel. Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Voy a empezar este pequeño estudio, que dicho sea de paso lo he dividido en 2 partes, porque es un poquito extenso. Tiene muchas lecciones para nosotros como pueblo de Dios, como iglesia que nos ha tocado vivir en este tiempo del fin. Dice esta declaración que se encuentra en un libro que ustedes tienen en sus hogares. Es un hermoso libro, se llama Profetas y Reyes, página 677. En la edición en inglés, para aquellos que lo tienen en inglés, y la página 499 y la página 500 en nuestras versiones en español. Dice así este libro, escuchen por favor. Dice, la obra de restauración y reforma llevada a cabo por los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, presenta un cuadro del trabajo de la restauración espiritual que debe lograrse en los días finales de la historia de esta tierra. El remanente de Israel era un pueblo débil, expuesto a los estragos de sus enemigos, pero por medio de ellos se proponía a Dios conservar en la tierra un conocimiento de sí mismo y de su ley. Eso es lo que quiere hacer Dios con su iglesia hoy. Ellos eran los guardianes del culto verdadero, los guardianes de los santos oráculos. Fueron variadas las experiencias que les llegaron mientras reedificaban el templo y el muro de Jerusalén. Fuerte la oposición que ellos tuvieron que enfrentar. Fueron pesadas las cargas que tuvieron que soportar los dirigentes de esta obra. Pero estos hombres, oigan bien, avanzaron con una confianza inquebrantable, en humildad de espíritu, una firme dependencia de Dios, creyendo que Él haría triunfar su verdad. Yo creo que este pensamiento nos exhorta a nosotros como iglesia, porque tanto ellos tuvieron que enfrentar muchos obstáculos. Satanás no quería que se volviese a reedificar ese templo. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás no deseaba eso? Porque en el templo que Dios había mandado a edificar, en el templo que Salomón edificó, ese templo representaba, hermanos, la verdadera adoración al Dios eterno, al Dios todopoderoso y eterno, el verdadero culto. Recuerden que el pueblo de Israel se encontraba rodeado de muchas naciones que no adoraban al verdadero Dios. Y por lo tanto, cada vez que se enciende una luz, donde quiera que se encienda, una luz que ha de alumbrar a aquellos que están en tinieblas, bien sea esta iglesia. Yo siempre he dicho que esta iglesia es una luz en medio del mundo de tinieblas que nos rodea. Zorobabel, queridos hermanos, lideraba el grupo de los que regresaron del cautiverio. Luego del edicto del rey Ciro,
ustedes recordarán de Ciro, ese rey persa, Zorobabel lidera el primer retorno del pueblo de Israel para reconstruir las ruinas de Jerusalén y del templo que habían sido destruidos por Nabucodonosor. La obra, por supuesto, enfrentó dificultades por causa de recursos y oposición externa. Siempre que el pueblo de Dios, siempre que la iglesia quiere edificar una obra para Dios, siempre va a haber oposición del enemigo. Y eso lo vemos aquí todos los viernes. El hermano Eric es testigo. Todos los viernes el enemigo levanta una oposición para evitar de que nosotros salgamos al aire para llevar a cabo este mensaje, mis hermanos. Esta serie de desalientos hace que la tarea se detenga hasta que Dios envía a los profetas, o envió a profetas como Ageo y Zacarías para animar al pueblo, quien reconstruye el altar y el templo de Dios. Acompáñenme en el libro de Esdras, por favor. Esdras, en el Antiguo Testamento. Vamos a ver qué nos dice allí el Señor. Esdras está antes de Job. Antes de Job está el libro de Esther, y también está el libro de Nehemías, y antes de Nehemías está Esdras. Esdras, capítulo 2, versículo 1 y 2. Vamos a leer unas palabras allí muy interesantes. Esdras 2, versículo 1 y versículo 2. Dice así el Señor en su palabra: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos ¿a dónde? A Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Versículo 2 de Esdras capítulo 2, dice así: los cuales vinieron ¿con quién? Con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbai, Rehum y Baana. O sea, subieron un grupo de personas a Jerusalén después del edicto del rey Ciro, por supuesto, que les daba la libertad de regresar a su tierra, y Zorobabel iba al frente de esta obra. Y dice allí la palabra del Señor que estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, dice el versículo 1 en sus Biblias. ¿Qué significa esa palabra hebrea, subieron? Esa palabra subieron es alá. Alá, que significa apartar, abandonar, salir, desaparecer, retirar o retirarse o subir. Qué interesante significado. O sea, que para ellos poder hacer una obra que Dios les había mandado hacer, tuvieron que subir. ¿Subir de qué? Del cautiverio. Porque así lo dice el versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron, ¿de dónde? Del cautiverio. O sea, salieron del cautiverio. Se apartaron del cautiverio. O sea, salieron de Babilonia, que es igual a salir de la confusión, salir de las falsas doctrinas, salir de un mensaje falso o rechazo de la verdad bíblica. Exaltación a lo humano y no a lo divino. O sea, salir del pecado. Para nosotros, querida iglesia, poder cumplir con la obra que Dios quiere que nosotros cumplamos, el primer paso que nosotros debemos de hacer para ser instrumentos en las manos de Dios es subir del cautiverio. O sea, salir de nuestra condición de pecado. Si estamos cautivos por el pecado, el Señor no quiere que nosotros sigamos cautivos en el pecado.
El Señor quiere liberarnos del pecado, liberarnos de nuestros malos pensamientos, liberarnos de un carácter explosivo tal vez, liberarnos de un vocabulario vulgar tal vez, liberarnos de todos nuestros pecados para nosotros poder hacer la obra que Dios quiere que hagamos. A veces, y no digo que este sea el caso de esta iglesia, pero hay veces que la obra de Dios no progresa. ¿Y saben por qué la obra del Señor a veces no progresa en las iglesias? Porque los miembros que quieren hacer la obra del Señor quieren seguir todavía viviendo una vida que no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el pueblo de Israel con Zorobabel dice que subieron del cautiverio, o sea, salieron de su condición de cautiverio. Satanás quiere mantenernos a nosotros en el cautiverio, o sea, en la esclavitud del pecado. Nosotros tenemos que salir del pecado, tenemos que abandonar el pecado si queremos, hermanos, que Dios haga una obra en nosotros como iglesia. Ahí está la clave. ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué no se ve el fruto en nuestras vidas? ¿Por qué no se ve el fruto tal vez en nuestros hogares? Aunque llevemos años y años en la iglesia, aunque llevemos profesando la fe adventista por muchos años. Pensemos y meditemos en eso. Profetas y Reyes, noten lo que dice. La página 125 dice lo siguiente: la apostasía que prevalece hoy es similar a la que se extendió en Israel en tiempos del profeta Elías. ¿Qué diría esta mujer? ¿Qué escribiría esta sierva del Señor si estuviera viva hoy y viera la condición del mundo y de la iglesia en este tiempo del fin? Dice que la apostasía que prevalece hoy es similar a la que existía en los días del profeta Elías. Y nosotros hemos leído la historia del profeta Elías. El pueblo de Israel estaba en abierta apostasía. Sigue diciendo, oigan bien, multitudes siguen hoy a Baal. ¿A quién? A Baal, al exaltar lo humano sobre lo divino, al alabar a los dirigentes populares, al rendir culto a Mamón y al colocar las enseñanzas de la ciencia sobre las verdades de la revelación. ¿Cuántos hoy van en pos, dice aquí esta declaración, de los dirigentes populares, de los ministros mundialmente conocidos? Van en pos de ellos. Dice que muchos hoy están adorando ¿a quién? A Baal, de esa manera. Han descuidado el estudio de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque se conforman solamente con los dichos de los hombres y no con un escrito está, con un así dice Jehová. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, como pueblo de Dios, a depender no de los ministros populares todo el tiempo, sino a depender de un escrito está, de un así dice Jehová. Muchos me han dicho, es que yo no sé predicar, es que yo no puedo dar estudios bíblicos. Nosotros tenemos que entregar nuestras vidas al Señor. Tenemos que depender de su palabra, porque en el tiempo del fin el Señor va a usar hasta los niños para predicar este maravilloso mensaje en el tiempo del fin. Había otra palabra clave en Esdras capítulo 2, que se leyó estos textos, y está en el versículo 2, dice, los cuales vinieron con Zorobabel. La primera era subieron, y ya vimos que significa abandono del pecado. Ese es el primer peldaño que nosotros debemos de subir para que Dios pueda hacer una obra en nosotros. Salir del cautiverio, salir del pecado, salir de la condición que deshonra a Dios. Pero la otra palabra que aparece en el versículo 2 de Esdras capítulo 2, dice, los cuales vinieron con Zorobabel. Esa palabra vinieron también en hebreo significa salir, acompañar, venir, avanzar o seguir, de acuerdo al diccionario hebreo.
O sea que salieron y acompañaron ¿a quién? A Zorobabel. O sea, estuvieron dispuestos este remanente que llegó allí a Jerusalén junto con Zorobabel, estuvieron dispuestos a salir, a avanzar y a acompañar a aquellos que estuvieron dispuestos a seguir toda la verdad. Amén. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos dispuestos a hacer esa obra? Estamos dispuestos a apoyar esta obra, mis hermanos, a avanzar, a salir y a avanzar y a acompañar a aquellos que están dispuestos a levantar el estandarte de la verdad para el tiempo del fin. Amén. Zorobabel salió ¿de dónde? De Babilonia. Pero hoy muchos no quieren salir. Mientras que la casa de Jehová, o sea, las verdades, permanece ¿en qué? En ruinas. Se quedan en la comodidad del error. Las verdades que Dios tiene para este tiempo, el Señor está llamando a Zorobabeles modernos. ¿Quieres tú ser un Zorobabel moderno? ¿Quieres tú llevar esta verdad que Dios tiene para este tiempo del fin? Mientras otros se conforman solamente con las migajas que caen de la mesa de sus amos, como la parábola del rico y Lázaro. Nosotros tenemos un pan, hermanos, que está en la palabra de Dios. Aquí están todas las verdades que Dios tiene para el tiempo del fin. Muchos hoy no quieren salir del error, no quieren salir del alimento mediocre que están recibiendo cada vez que se reúnen en sus respectivas iglesias. Se conforman solo con las migajas, pero no quieren el alimento sólido que Dios desea que nosotros llevemos a un mundo que perece en delitos y pecados. Y dice allí en Esdras capítulo 2, donde estábamos, el versículo 1, todavía seguimos en el versículo 1, dice que los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Volvieron a dónde? A Jerusalén. ¿Qué representa Jerusalén? Yo sé que usted me va a decir, Jerusalén representa la ciudad de Jerusalén. Pero vamos a ver en términos espirituales qué representa Jerusalén. Porque dice que este grupo de hombres y mujeres fieles al Señor salieron del error, abandonaron el pecado, salieron de Babilonia. Muchos hoy no quieren salir del error, siguen allí. Y dice que vinieron a Jerusalén. Vamos al libro de Isaías, acompáñenme por favor. Isaías capítulo 2. Vamos a ver qué representa Jerusalén. Isaías capítulo 2. Antes de Jeremías está Isaías. Capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 2 y 3. Escuchen lo que dice el Señor. Esto es una profecía para el tiempo del fin. Isaías 2, 2 y 3. Porque dice que ese grupo en los días de Zorobabel, dice que salieron de Babilonia y volvieron a Jerusalén. ¿Quién representa a Jerusalén? Ya vimos que la palabra vinieron es muy significativa. Dice Isaías 2:2, acontecerá en lo postrero de los tiempos. Estamos viviendo en esos tiempos que ustedes creen. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y correrán a él todas las naciones. Oigan bien, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén, ¿qué cosa? La palabra de Jehová. Gloria a Dios. Ah, qué maravilloso esas palabras. O sea, hermanos, que en Jerusalén hay ¿qué? Ahí está la verdad.
En Jerusalén está el mensaje verdadero que Dios tiene para este tiempo del fin. Mientras que en Babilonia está el error, mientras que en Babilonia está la confusión, mientras que en Babilonia está la comodidad, hay un grupo de hombres y mujeres que están saliendo, que están renunciando a que la verdad está siendo mancillada y están viniendo ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Qué es Jerusalén? ¿Qué representa Jerusalén hoy? Representa el pueblo de Dios, representa la iglesia de Dios que tiene la verdad para este tiempo del fin. Una verdad no adulterada. Hoy, lamentablemente, hay muchos vientos de doctrina, aún dentro de aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Oh, mis hermanos, qué cuidado debemos de tener. Dice el libro de Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, página 309 y 310. Dice, los que han visto la verdad y han sentido su importancia y han experimentado las cosas de Dios, han de enseñar sana doctrina a sus hijos. Deben familiarizarlos con las grandes columnas de nuestra fe. Las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Sabes tú por qué eres adventista del séptimo día? ¿Sabes tú por qué guardas el sábado? ¿Sabes tú por qué crees en este mensaje? ¿Por qué crees en estas columnas? ¿Saben tus hijos las grandes columnas de nuestra fe? Porque muchos jóvenes, cuando llegan a los 17, 18 años, se apartan del mensaje, se van al mundo. Están deseosos de cumplir los 18 años, dicen. Cuando cumpla los 18 ya soy mayor de edad y ya no vuelvo más a esa iglesia. Estoy cansado. Oh, mis hermanos, ¿será que hemos fallado como padres? Que no hemos enseñado a nuestros hijos, como dice aquí esta declaración, no lo hemos familiarizado con las grandes columnas de nuestra fe, de nuestro mensaje y de las razones por las cuales somos adventistas del séptimo día. ¿Por qué somos llamados, como lo fueron los hijos de Israel, a ser pueblo peculiar, una nación santa, separada y distinta de todos los otros pueblos de la faz de la tierra? Estas cosas debieran ser explicadas a los niños en lenguaje sencillo, fácil de entender. Y a medida que crezcan en años, las lecciones impartidas debieran ser adecuadas a su capacidad creciente, hasta que los fundamentos de la verdad hayan sido establecidos amplia y profundamente. Muchos jóvenes hoy están en el mundo, tristemente, que nacieron en el mensaje, crecieron en la iglesia y hoy están fuera, lejos de Dios. Muchos padres aquí en esta congregación oran siempre por sus hijos, porque sus hijos están lejos del mensaje. Mis hermanos, cuando un joven cristiano conoce la doctrina, conoce que este mensaje es un mensaje divino y entiende este mensaje y lo aplica en su vida, ese joven se va a permanecer fiel hasta que Cristo venga. Los jóvenes hebreos conocían el mensaje que ellos creían conocer. Y cuando vino la prueba del horno de fuego ardiente en Babilonia, estuvieron dispuestos a morir antes que deshonrar el nombre de Dios. No se postraron ante la imagen que había levantado Nabucodonosor. Fueron los únicos que permanecieron en pie. Y créame, déjenme decirles que allá habían muchos miembros del pueblo de Dios también, porque cuando Nabucodonosor vino a Jerusalén, llevó a muchos judíos al cautiverio. Entonces, ¿qué pasó con el resto? ¿Qué pasó con el resto de judíos que había allí en la dedicación de la imagen y que solo 3 se quedaron de pie? Judíos que creían en el sábado, que guardaban todas las verdades que nosotros profesamos creer, y más sin embargo, cuando llegó la prueba, se postraron y doblegaron sus rodillas ante la imagen de Nabucodonosor. ¿Estamos nosotros preparados, hermanos? Hoy podemos decir con seguridad que somos fieles a Dios porque venimos a la iglesia cada semana.
Podemos decir con seguridad que somos fieles a Dios porque decimos que somos adventistas del séptimo día. Pero la pregunta es para nosotros contestar, ¿conocemos nosotros la verdad que nosotros profesamos creer, conocer? ¿Creemos de que este mensaje adventista es un mensaje celestial? ¿Creemos de que este pueblo adventista fue un pueblo profético que Dios levantó y que estaba profetizado para ser el pueblo de Dios en este tiempo del fin? ¿Creemos en las verdades, hermanos, que Dios tiene para su iglesia en el tiempo del fin? ¿Estamos seguros de permanecer fieles cuando venga la prueba en el tiempo del fin, cuando seamos confrontados con esa prueba? Nuestros hijos se están preparando para ese tiempo. Nuestros hijos conocen las doctrinas que usted como padre o madre profesa conocer. Los hijos de los valdenses, por eso que tenemos que leer ese capítulo del conflicto de los siglos. Ese capítulo lo deberíamos de leer una y otra vez. Fieles portantorchas. Y habla allí de los hijos de los valdenses que se conocían las escrituras de memoria. Mis hermanos, como padres tenemos una responsabilidad muy grande, porque yo veo cuando salgo afuera a las tiendas, a los supermercados, veo niños de corta edad, de 6, 7 años, ya con sus tabletas y sus teléfonos en las manos. Entretenidos, hermano. El mundo está enseñando y entreteniendo a nuestros hijos. Mientras que nuestros hijos deberían de estar conociendo la palabra de Dios, de estar preparándose para el tiempo del fin y estar conociendo la escritura así como la conocían los hijos de los valdenses. Muchos de nuestros niños se están perdiendo en las cosas de este mundo, en los juegos de video, en la televisión, en el Facebook, en el Instagram y en todas estas redes sociales que Satanás ha inventado para que el mundo, el pueblo de Dios se pierda. Facebook, creado por el gobierno de los Estados Unidos para monitorearle a usted lo que usted hace, las fotos que usted sube, las cosas que usted hace, es un monitoreo constante. Así que tenga cuidado, querido hermano y hermana que me escucha, si usted tiene Facebook, tenga mucho cuidado las fotos que usted sube a su página de Facebook, porque el tío Sam lo está observando a usted. Dice aquí la mensajera del Señor, hermanos, bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron, o sea, está hablando de los mártires, esas almas vigorosas sostuvieron esos principios, fueron inquebrantables. Dice, revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Oh, mis hermanos, nosotros necesitamos hoy más que nunca que esos principios que sostuvieron esas almas de esos mártires, de esos valdenses, de esos hombres y mujeres que vivieron durante la peor época, la época más oscura de esta tierra, la persecución del pueblo de Dios por 1260 años. Dice que esos principios debieran de revivir hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios. Esos hombres y esas mujeres y esos niños no retrocedían bajo cualquier prueba, bajo cualquier persecución o bajo cualquier circunstancia. Nótase hoy, oigan bien, esto es una advertencia para nosotros como iglesia. Nótase hoy una alarmante indiferencia respecto de las doctrinas que son como las columnas de la fe cristiana. Usted le pregunta a un adventista hoy que le diga o que le hable de las columnas de la fe adventista o de la fe cristiana, la gran mayoría van a decir que no saben. Nuestros niños la saben, es un trabajo que los padres deberían de hacer. Está ganando más y más terreno la opinión de que al fin y al cabo dichas doctrinas no son de vital importancia. Dice mucho a mí, eso que me importa, eso no es importante. Semejante degeneración del pensamiento
fortalece las manos de los agentes de Satanás, de modo que las falsas teorías y los fatales engaños que en otros tiempos eran rebatidos por los fieles que exponían la vida para resistirlos, encuentran ahora aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. Conflicto de los siglos, página 49 y página 50. Oh, mis hermanos, muchos hoy están confundidos. ¿Por qué están confundidos? Porque no conocen la doctrina, no conocen la fe que profesan. A veces nos encontramos con personas de otras denominaciones religiosas en la calle o en el trabajo tal vez, y no podemos refutarles las cosas que nos traen y nos dicen. ¿Por qué? Porque tal vez no conocemos la doctrina que profesamos creer. ¿Quién estará a nuestro lado, hermanos, cuando seamos llamados a dar testimonio ante jueces y tribunales el día que ese tiempo llegue? ¿Quién va a estar a tu lado? ¿El pastor de la iglesia? ¿A quién tú vas a llamar? Señor juez, déme un segundito, déjeme llamar al pastor Pérez, o al pastor Lopera, o al pastor fulano de tal. ¿Qué harás tú? ¿Qué haré yo cuando ese tiempo llegue? Por tu fe, tú y yo vamos a compadecer ante jueces, ante tribunales, ante dignatarios. Así lo dice Mateo capítulo 10. Jesús lo dijo. Por eso, hermanos, el tiempo que llevamos dentro del pueblo de Dios debe ser un tiempo de preparación. No podemos seguir perdiendo el tiempo. Pasamos horas tal vez en una computadora. Podemos pasar 2, 3, 4 horas tal vez en una red social, en Facebook o en Twitter, hablando con nuestras amistades. Pero ¿cuánto tiempo pasamos nosotros escudriñando la palabra de Dios? Nosotros necesitamos conocer la doctrina, hermanos, porque de lo contrario seremos chasqueados cuando el tiempo llegue de dar testimonio de la verdad. Dice esta declaración que yo acabo de leerles del conflicto de los siglos. Dice así, que estos fieles ponían la vida para resistir los engaños que se estaban infiltrando o las falsas teorías. Dice que ahora encuentran aceptación por parte de miles y miles que declaran ser discípulos de Cristo. ¿Por qué ahora estos engaños y estas falsas doctrinas encuentran aceptación? Porque no estamos estudiando las Escrituras. No podemos refutar esas falsas doctrinas como procedentes de Satanás, porque no conocemos la sana doctrina, mis hermanos. Mire lo que sigue diciendo la mensajera del Señor. Estos son advertencias para nosotros. Hay en la iglesia algunos que necesitan aferrarse a las columnas de nuestra fe, asentarse y hallar roca firme para su fundamento, en vez de flotar sobre la superficie de la emoción y moverse gracias a los impulsos. Muchos hoy se están bautizando por miles en la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, pero es solo por emoción. Esa no debería ser, nuestra vida no debe ser basada en emociones, sino en fundamentos sólidos. Hay en la iglesia dispépticos. ¿Qué significa la palabra dispépticos? O sea, un humor enfermo. Dispépticos espirituales hay en la iglesia. Se han convertido en inválidos y su debilidad espiritual es el resultado de su propia conducta vacilante. Son arrastrados de un lado para otro por los variables vientos de doctrina. Y con frecuencia se ven confundidos y sumidos en la incertidumbre porque se dejan llevar enteramente por los sentimientos. Son cristianos ávidos de sensaciones y que siempre tienen hambre
de algo nuevo y distinto. Hay muchos que pasan solamente en Facebook porque quieren ver algo nuevo que los emocione, algo que tal vez no escuchan en sus iglesias. Y muchos hoy han caído en la red de Satanás, porque déjenme decirles, hermanos, en Facebook usted podrá encontrar tal vez mensajes inspiradores, pero también va a encontrar mensajes que tienen doctrinas falsas. Las doctrinas extrañas confunden su fe. Oigan bien, esto es lo que sucede con estos cristianos porque tienen hambre de algo nuevo y distinto. Tienen hambre de lo sensacionalista. ¿Saben lo que es sensacionalista? ¿Saben lo que es sensacionalismo? Por eso cuando usted va a YouTube y ve un predicador que dice la ley dominical va a venir en el 2020, cuando usted mira los views, tiene 200,000 views. O 500,000 views, o sea, vistas, 1,000,000 de views. Pero cuando usted ve un mensaje que dice, cómo vivir una vida de santidad, 40 views. Ah, no, eso ya me lo sé yo. Yo quiero ver algo que me entretenga, algo que me emocione, algo nuevo y distinto. Pero ahí está Satanás para tenderles una trampa. ¿Por qué? Porque esas doctrinas extrañas confunden su fe y son inútiles para la causa de la verdad. Dios llama a hombres y mujeres estables, oigan bien, de propósito firme, a quienes se pueda confiar en momentos de peligro y de prueba, que estén tan firmemente arraigados y fundados en la verdad como las rocas eternas, que no puedan ser agitados a diestra o a siniestra, sino que avancen constantemente y estén siempre del lado del bien. Esos son los hombres y mujeres que Dios necesita para esta hora. Amén. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres tú una de ellas? ¿Soy yo uno de ellos? Hay personas a quienes en tiempo de peligro para la fe se las puede hallar casi siempre en las filas del enemigo. Oigan bien, esto es triste. Si ejercen influencia es para el mal. No sienten bajo la obligación moral de dar toda su fuerza a la verdad que profesan. Los tales serán recompensados según sus obras. Joya de los Testimonios, tomo 1, páginas 463 y 464. Volviendo a Esdras, donde estábamos. Lo primero que hizo Zorobabel cuando llegó a Jerusalén, ¿qué fue lo primero que este hombre hizo? Vamos a Esdras, acompáñenme por favor, Esdras, capítulo 3. Y vamos a leer versículo 1 y 2. Esdras capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, cuando llegó el mes séptimo. ¿Cuál mes? Séptimo. Ese mes séptimo era muy significativo para el pueblo de Israel. Amén. Ese mes, para nosotros octubre, se celebraban 3 fiestas muy importantes. La fiesta de las trompetas, el famoso día de Yom Kippur, o el día de la expiación, y la fiesta de los tabernáculos. Noten cómo dice Esdras 3, versículo 1. Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre, ¿dónde? En Jerusalén. O sea, había una unión entre el pueblo de Israel en ese entonces. Como un solo hombre. Entonces, dice el versículo 2, se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué fue lo primero que hicieron? Edificaron, ¿qué cosa? El altar del Dios de Israel.
¿Qué significa edificar? ¿Qué entiende usted por edificar? Bueno, aquí hay personas que se dedican a la construcción y saben y conocen mi lenguaje. Edificar quiere decir construir, establecer, fundar, de acuerdo al diccionario de la lengua española, página 416. Eso es lo que significa edificar, construir, establecer o fundar algo. ¿Y qué representa ese altar? ¿Qué se hacía en el altar, hermanos? ¿Qué se hacía en el altar? ¿Ah? Hermana Lynn, está pendiente, eso es bueno. Vayamos a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Hablamos de esa historia en temas anteriores, ¿recuerdan? Primera de Reyes, capítulo 18, hacia atrás donde estábamos. Versículo 30, vamos a ver qué representa ese altar. Primera de Reyes 18:30. Escuchen cómo dice. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él, ¿qué dice ahí? Arregló el altar de Jehová que estaba ¿cómo? Arruinado. Muy importante, hermanos. ¿Qué hizo Elías? Lo mismo que hizo Zorobabel. Arregló o edificaron el altar que estaba ¿cómo? En ruinas. ¿Qué se hacía sobre ese altar? Se ofrecía el sacrificio a Jehová. ¿Qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1? Ustedes lo conocen. Dice que nos presentemos por la misericordia de Dios a Él como ¿qué? Como sacrificio vivo, agradable ¿a quién? A Jehová. O sea, el altar hoy, espiritualmente hablando, el altar antiguamente hablando representaba el lugar donde se ofrecía el sacrificio para Jehová. O sea, el culto que se daba en honor ¿a quién? A Cristo Jesús, que era el sacrificio, el cordero que iba a venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, hermanos, el Señor quiere que nos presentemos a Él como un sacrificio vivo, santo, agradable ¿a quién? A Dios. Ese es el primer paso. Arreglar el altar de nuestras vidas. Arreglar el altar de nuestros hogares. ¿Cómo está mi hogar, hermano? ¿Cómo puede Dios usarme a mí si mi hogar, en mi casa, si mi propia casa está en ruinas? ¿Cómo puedo yo llevar la verdad a estas personas que están en tiniebla cuando en mi propio hogar, mi propio altar, mi propia vida está hecha un desastre? No tengo tiempo para orar. No tengo tiempo para escudriñar las Escrituras. No tengo tiempo para consagrar mi vida al Señor. No tengo tiempo para estar en comunión con mi Dios diariamente. O sea, mi altar está en ruinas, hermanos, y necesita ser edificado. Mire lo que dijo Elías cuando se confrontó con los profetas de Baal, allí mismo en Primera de Reyes, pero el capítulo 19 y el versículo 10. Noten lo que Elías le dijo a Jehová. Primera de Reyes 19:10. Estas fueron las palabras del profeta Elías. Dice, él respondió, o sea Elías, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel, o sea, el pueblo de Dios, la iglesia, número 1, han dejado tu pacto. Número 2, han derribado ¿qué cosa? Tus altares. Número 3, han matado a espada tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Esto es un llamado para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo, queridos hermanos. ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros?
Hemos dejado el pacto que hicimos con Jehová hace 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 años tal vez. Cuando decidimos ser sumergidos en las aguas del bautismo, nosotros hicimos un pacto con Jehová, no con la iglesia, no con el pastor de la iglesia, con Jehová, hermanos. Hemos dejado ese pacto, nos hemos ido al mundo tal vez. ¿Y qué más dice ahí? Han derribado, ¿qué cosa? Tus altares. Mis hermanos, ¿cómo está nuestra vida devocional? Mi vida personal, la vida de mi hogar, ¿cómo está delante de los ojos del Señor? Esa es la pregunta que nosotros necesitamos contestar. Dice, y han matado de espada a tus profetas. ¿Cuántos adventistas hoy han desechado el espíritu de profecía? ¿Cuántos adventistas hoy han tirado esos libros al zafacón de la basura? Los han quemado inclusive y suben los videos a YouTube para que el mundo los vea. ¿Cuántos hoy han renunciado al don profético, hermanos? Este don que fue dado a esta iglesia remanente. ¿Cuándo fue la última vez que tú abriste un libro del espíritu de profecía? Si ese don fue dado a la iglesia remanente. Por eso es que el altar de muchos hoy está en ruinas. El altar, hermanos, en los tiempos bíblicos donde se ofrecía el sacrificio, donde se ofrecía el cordero, era símbolo del evangelio. Ese era el evangelio en símbolos. O sea, ese altar hoy es símbolo del evangelio eterno, verdadero. Por su apostasía, queridos hermanos y hermanas, el pueblo de Israel estaba mezclando lo verdadero con lo profano en los días de Elías. Estaba ofreciendo sacrificios ¿a quién? A Baal. En el altar que se debía ofrecer sacrificio ¿a quién? Al verdadero Dios. Pero Zorobabel se propuso restablecer el verdadero culto de adoración ¿a quién? A Jehová. Esta es la obra que deberá hacer el pueblo remanente en el tiempo del fin. Por eso vamos a ser vistos como ¿qué? Como reformistas, como extremistas, como fanáticos. ¿Por qué, hermano? Porque personas van a llegar a nuestras congregaciones trayendo, hermanos, una mezcla de creencias, de doctrinas, de malas costumbres, y entonces quieren establecerlas en la iglesia, y cuando se les amonesta y cuando se les dice no en el nombre de Jesús, se enojan y terminan yéndose de la iglesia. Nosotros tenemos que levantar nuevamente ese altar. Ese altar representa las verdades que Dios le dio a esta iglesia remanente, hermanos. Las normas se están bajando, por eso es que ha entrado una ola de mundanalidad al pueblo de Dios. Porque los ministros, los líderes se han encargado, están derribando esos altares que representan las verdades que Dios le dio a esta iglesia. Nosotros como pueblo remanente hemos sido llamados ¿a qué? A ser reparadores de portillos. A levantar nuevamente ese altar, hermanos. Yo sé que muchos se van a enojar y se van a terminar yéndose de la iglesia tal vez. Nos van a tildar de reformistas, nos van a tildar de muchas cosas, pero nosotros tenemos que honrar esa Jehová. No al hombre, hermanos. La verdad de Jehová tiene que ser puesta en alto, por encima de cualquier circunstancia. Dice la sierva del Señor, con esto voy terminando. Una cita más. Dice, hermanos, Review and Herald dice, 12 de octubre de 1905. Dice, nos ha costado mucho estudio y muchas oraciones por obtener sabiduría que sabemos que Dios ha contestado para erigir esta estructura. ¿Mucho qué? Mucho estudio y mucha oración. Ha sido edificada, oigan bien, lo mismo que hizo Esdras, ha sido edificada por su dirección a través de mucho sacrificio y conflicto. No dejen que ninguno de nuestros hermanos sea engañado a echarla abajo.
porque así ustedes traerán una condición de cosas que ni siquiera sueñan con ellas. Muchos hoy han renunciado a estas grandes verdades y las están echando abajo. Por eso vemos esta condición. Por eso vemos cientos y cientos de grupos que dicen tener la verdad presente en diferentes partes del mundo. En México, en Centro, en Sudamérica, el Caribe. Y usted les pregunta, todos dicen que son el pueblo de Dios. Todos dicen que tienen la verdad presente. ¿Por qué? ¿Por qué ha sucedido esta gran tragedia dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque se han echado abajo las verdades y los pilares que Dios le dio a esta iglesia. En el nombre del Señor les declaro que debe permanecer, debe ser fortalecida, establecida y fijada. ¿Qué cosa? Esa estructura, en otras palabras. Al mandamiento de Dios, seguid hacia adelante. Avanzamos cuando las dificultades que debían ser superadas hacían que el avance pareciese como algo imposible. Sabemos cuánto nos ha costado elaborar los planes de Dios en el pasado, lo que nos ha hecho lo que somos como pueblo. Entonces dejad que cada uno sea extremadamente cuidadoso y no desajustar las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en el avance de la causa. Los pioneros adventistas, queridos hermanos y hermanas, muchos hoy, la mayoría de los adventistas modernos, y no lo digo en una forma despectiva, créanme, lo digo porque lo he visto, lo estoy viviendo. Tristemente, el 90% de los adventistas modernos desconocen la vida de los pioneros. No saben ni quién fue Elena G. White, ni quiénes fueron nuestros pioneros. Cuando escuchan sus nombres por casualidad en sus iglesias, no saben quién son. Estos hombres y mujeres, los pioneros de este gran movimiento adventista, dieron su vida por esta obra, para que ustedes y yo disfrutemos hoy de un mensaje puro y verdadero. Por eso, mis hermanos, hoy hay tanta confusión dentro del pueblo de Dios, porque muchos hoy no saben ni lo que creen. Y volviendo a Esdras capítulo 3, Esdras capítulo 3, donde estábamos. Después de Crónicas está Esdras, capítulo 3. Vamos a continuar con este estudio. Si el Señor nos da la vida, por supuesto, pero quiero terminar con estos textos. Esdras 3, versículo 3, dice, y colocaron el altar ¿sobre qué? Sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. ¿Hay culto en tu hogar en la mañana? ¿Hay culto en tu hogar en la tarde? ¿Qué significa la palabra base? ¿Qué entiende usted por base? ¿Qué cosa? Fundamento o apoyo en que descansa alguna cosa. Es una base, un fundamento. O sea, ese altar que representa la verdad del evangelio eterno, contenida también en los mensajes de los 3 ángeles, debe ser colocado sobre una base firme. Y no debemos tener miedo de los pueblos de las tierras. ¿Oyeron eso? ¿Por qué? Porque ellos dicen, dice Esdras, que colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras. Nosotros debemos de colocar estas grandes verdades sobre un fundamento sólido. La verdad de los mensajes de los 3 ángeles, y no debemos de tener miedo de los pueblos de las tierras, de las iglesias protestantes que componen a la gran Babilonia en este tiempo del fin, que al igual que en los días de Elías, estarán rechazando la verdad y terminarán adorando a la bestia y a su imagen. Oh, qué responsabilidad tenemos nosotros, ¿verdad, Jorgito?
Hay tanto que decir, hermano, pero yo sé que ustedes están cansados tal vez. Y no quiero cansarlos. Vamos a dejarlo ahí. Tal vez vamos a continuar con este estudio en nuestra próxima intervención. Pero Dios quiere que volvamos a edificar lo que ha estado en ruinas. Sea tu vida, sea mi vida, sea tu hogar o sea mi hogar. Dios el Señor desea usarte a ti, desea usarme a mí para la última obra final en esta tierra, el último mensaje de misericordia que Dios tiene para su pueblo, para el mundo, contenido en Apocalipsis capítulo 14. ¿Quieres tú ser uno de esos? ¿Quieres tú ser una de esas? ¿De aquellos que salieron con Zorobabel? ¿O quieres seguir todavía en Babilonia? ¿Quieres todavía seguir esclavizado o esclavizada en el pecado y no salir nunca para hacer la obra de restauración que Dios quiere que se haga en la iglesia? Hermanos, si queremos que esta obra tenga éxito, cada uno de nosotros debemos de salir de nuestra condición, del letargo espiritual en que podamos estar en estos momentos. Quiera el Señor que esa sea la obra de cada uno de nosotros. Vamos a terminar con una oración. Aquellos que me quieran acompañar. Padre de amor y misericordia, qué lecciones importantes aprendemos de esta historia de Zorobabel, Señor. Padre de amor y misericordia, ayúdenos a que podamos hacer su santa y divina voluntad como pueblo en esta tierra. Perdónenos, Padre de amor, si hemos fallado. Permita que en nuestros hogares haya armonía, Señor, que haya felicidad, que haya paz, que haya amor. Yo sé, Señor, que hemos fallado muchas veces. Le pedimos perdón, Señor, porque hemos permitido que el altar de nuestros hogares esté en ruinas. No nos hemos tal vez propuesto a tener nuestro culto matutino o vespertino con nuestras esposas o con nuestros hijos, porque el mundo, Señor, nos tiene esclavizados. Las cosas de este mundo, el trabajo. Muchos hoy, Señor, están trabajando demasiado y están cansados o cansadas. No sienten el deseo tal vez de estudiar tu palabra, de congregarse, de orar, Señor. Padre de amor y misericordia, yo sé, Señor, que esta sociedad norteamericana nos dice que tenemos que trabajar y pagar cuentas, trabajar y pagar cuentas. Por favor, ayúdenos, Señor, a recapacitar y a darnos cuenta de que necesitamos salir de nuestra condición en que hemos caído y poder regresar, Señor, así como lo hizo Zorobabel, y poder volver nuevamente a levantar ese hogar, ese altar, diría, que está en ruinas, Señor. Padre de amor y misericordia, si nuestras vidas han decaído espiritualmente, si nos hemos apartado de los principios como pueblo de Dios, le pedimos, Señor, de que usted nos ayude a volver al camino de la obediencia, a volver al camino del mensaje que usted le dio a esta iglesia. Gracias por escucharnos, bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación, permita que nunca nos falten, Señor, y que sean de gran bendición. Oramos por nuestros hermanos y hermanas que estuvieron en sintonía de nosotros en esta hora. Y también oramos por las peticiones que ya fueron mencionadas en el día de hoy, por todas las que se escribieron en esta libreta, Señor, que usted pueda contestar cada una de ellas cuando así usted lo disponga, Padre, y conforme a su santa y divina voluntad. Oramos por esta iglesita, Señor, por cada uno de los miembros de esta iglesia, especialmente por los jóvenes y por los niños, que ellos puedan darse cuenta, Señor, de que las cosas de este mundo no traen felicidad, que las cosas de este mundo lo único que traen es destrucción y ruina y muerte eterna. Que nuestros jóvenes, nuestros niños puedan sentir el deseo en sus corazones tiernos, Señor,
de buscar de ti cada día y de entregar sus vidas a Jesús. Gracias por escucharnos, se lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que el Señor nos bendiga grande y poderosamente.